Estamos conversando con dos economistas que tienen experiencia del sector público, de la banca multilateral, del sector privado y del desarrollo. Señor Castilla, usted nos dijo que los temas vinculados al IGB de los alimentos no ponen en riesgo el grado de inversión, sugiriendo que hay otros que sí pueden ponerlo en riesgo. ¿Cuáles son esos otros temas que le preocupan a usted más, que pueden eventualmente plantearse en el mediano o incluso en el corto plazo? Fernando, me voy a referir a lo que una de las agencias calificadoras de riesgo ha advertido, ¿no? Que nuestra calificación crediticia está en juego por dos motivos, ¿no? De persistir los problemas de gobernabilidad, de falta de medidas para crecer a tasas más elevadas y por decisiones que el Congreso está adoptando, ¿no? Y una de ellas es disponer de manera nuevamente irresponsable de un nuevo retiro de los fondos privados de pensiones que la Comisión de Economía aprobó, digamos, de manera muy acelerada, con informe negativo de las instancias técnicas del BCR, de la SBS, del MEF. Ha vuelto a repetir la dinámica del Faisán en esto, con el agravante de que ya con los retiros que se han dado hasta la fecha, ya han salido 60.000 millones de soles en 5 retiros en torno a la pandemia. 60.000 millones de soles es 10 veces más que lo que costaría al Estado las decisiones tributarias que se tomarían. Correcto. Y acá se sumarían otros 30.000 millones de soles de salida. Y acá, ¿cuál es la consecuencia de ello? Y una es que hay que acordarse que un segmento muy grande de la población tiene saldo cero en su cuenta. Y que con estos nuevos retiros de aprobarse, tendríamos más de 6 millones de peruanos con saldo cero y sin pensión futura. Primer problema, estamos timbiando de alguna forma, los congresistas, si aprueban eso, la pensión futura de la población. Lo segundo es que se está tratando de beneficiar a quien no lo requiere. Ya la gente más necesitada retiró su saldo. Ahora está la clase media acomodada, la que come, digamos... el lomo fino. El lomo fino. Y a mí me sorprende que Perú Libre, digamos, haya liderado este proyecto de ley que finalmente va a beneficiar o beneficiaría a aquellos afiliados que tienen un ingreso más o menos de 2.800 soles mensuales, digamos que no, y que tienen empleo. Entonces es una medida, digamos, que tiende a ser a la inversa de lo que uno pensaría. No está focalizada, está haciendo una medida ciega y que tiene riesgos muy, muy elevados. Hay una encuesta, un estudio que hizo el IEP recientemente que muestra el perfil de los que retiraron estos fondos y muestra que cerca del 80% de esos dueños de esos fondos tenían empleo. Entonces, esta condición de estar en problemas económicos y tal... Que hubiera justificado eventualmente... Pero no se condice con la realidad. Sí. Entonces, acá es una medida que puede tener un efecto muy pernicioso. Para los titulares de los fondos. Exacto, no para las AFPs. Las AFPs son lo de menos, son los titulares. Y un último dato que yo creo que es muy relevante es que no solamente tenemos a los que ya tienen saldo cero pensión, sino que a los que han mantenido sus recursos se les ha borrado un plumazo, casi un tercio del valor de su pensión futura. Justamente porque hay menos capital en esos fondos, de manera que el que lo conserva también se ve perjudicado. Correcto. Entonces, por todo motivo, digamos, no hay justificación alguna para decir vamos ahora a darle mayor liquidez a las personas, porque incluso esa liquidez puede hasta presionar a la inflación, cosa, digamos, que va en contravía de lo que uno pensaría. Y hay aspectos macroeconómicos. El grado de inversión se podría perder. Hoy lo ha reiterado una de las agencias calificadoras de riesgo. El precio de los bonos está cayendo, las tasas de interés están subiendo, se está penalizando al país por esto. Entonces, me parece que es un sinsentido y estaríamos matando una fuente de financiamiento de largo plazo. El ahorro previsional en el país ha sido la fuente de desarrollo del mercado de capitales. Ha financiado muchísimos proyectos de inversión que de un plumazo hemos borrado casi 40% del valor del fondo. Sin motivos. Es apelando a un populismo y a una agenda política demagógica de los congresistas de Perú Libre y de otros partidos que están apoyando este tipo de iniciativa. Entonces yo creo que en esta situación nuevamente de agobio, de estrechez, me parece
totalmente desacertado y hasta mezquino aprovecharse de esa situación para empujar medidas que son antitécnicas, que son perjudiciales a la economía y que no van a beneficiar a nadie sino al acomodado, a la Pero clase que además media. no es seguro, yo no sé si usted tiene información sobre eso, señor Castellano, que hay una demanda en ese sentido. De pronto se está autorizando esto, pero no va a haber mucha gente que quiera sacar de este estrato que está concernido por esto. ¿Cuál es su previsión sobre la reacción de los titulares de los fondos? No, esta norma sería el 6º retiro que se hace desde que empezó este tema con la pandemia. Claramente la situación de hoy de la economía y de las personas en abril del 2022 no es la de junio del 2020 o septiembre del 2020. La situación es completamente diferente. Para la gran parte de la población esto no cuenta. 80% de la gente que es informal no tiene AFP. Y de los 7,5 millones a 8 millones de afiliados, ya hay 2,3 que no tienen nada porque en su fondo, porque ya lo sacaron. Esto le añadirá otro, no sé, 500,000, 700,000 más. Al final, mucha gente se queda sin ningún tipo de ahorro, ¿no? Entonces, al final, esto de acá, el que lo necesita probablemente no tiene ya los fondos. Realmente le estás dando un plus al que tiene un excedente y como un plus, las cifras que nos indican, la estadística es que el 80% de la gente que sacó su AFP o parte de su AFP era gente que estaba trabajando, ¿no? Entonces, de acuerdo. ¿Qué nos enseña el caso chileno sobre este problema? Puesto que Chile es el país que inventó esta modalidad, ¿no?, de fondos de pensiones privados. Lo que nos enseña es que no hay nada perfecto. Pero no porque el sistema no sea perfecto o bueno, hay que votarlo. No porque la casa no me salió bien, no quiere decir que tengo que votar una casa para hacer otra. ¿Qué es lo que han tratado de hacer en los últimos 4 o 5 años? 3 o 4 reformas de AFPs que decían, no, hay que volver a construir todo, ¿no? Cuando acá en el Perú se escucha la palabra integral, revolucionario, histórico, ponte a temblar, porque no van a hacer nada y van a destruir lo que hay. Básicamente es lo que yo veía que iban a hacer. Iban a destruir el sistema FPs, pero no iban a poner otra cosa. Entonces, no hay que destruir el sistema FP. El sistema FP funcionó muy bien para un grupo de gente. No funcionó bien para toda la gente. Hay que complementarlo con otras alternativas, hay que complementarlo con una pensión universal. Entonces, hay que darles alternativas a la gente para que ahorre, porque la gente ahorra de una u otra forma. La persona que no tiene acceso al sistema financiero en AFP ahorra, construye 2, 3 pisos en su casa para después alquilarlo para tiendas, alquilarlo para cuartos. Todo el mundo ahorra. Hay que darles opciones a la gente, no quitarles cosas. Y la AFP funcionó bien para mucha gente. Para otras no funcionó tan bien. Bueno, mejoremos pero no destruyamos. De acuerdo. Yo quisiera que aprovechemos estos minutos que nos quedan para hablar sobre la minería en el Perú, porque es la fuente de nuestros ingresos en divisas, ¿no es cierto? Un sector importante viene de ahí y estamos ante una coyuntura internacional extraordinaria, así como hay muy malas noticias internacionales, como la inflación y el precio de alimentos y de los carburantes. Es una noticia extraordinaria el precio récord del cobre. Por supuesto que nos hemos dado maña para hacernos daño en las mejores circunstancias. Cuajone está no solamente inactivo, sino capturado y bajo amenaza, dando la peor imagen posible de hace más de un mes. Pero ¿cómo ve usted que está gestionando el Estado actual bajo este gobierno ese sector y qué perspectivas ve usted? Porque ahí sí estamos frente a un sector que va a ser decisivo para la evaluación de seriedad extranjero de nuestro país, como lo dice Bloomberg hoy, ¿no? No, ciertamente, Fernando, y de hecho el gobierno tenía mucha suerte porque se ganó la tinca con estos precios del cobre, digamos que no se anticipaban. Entonces, creo que lo que estamos viendo, y el Banco Central lo ha dicho también con mucha claridad, es que la inversión futura está contrayéndose en el sector minero justamente por los problemas que usted ha mencionado, ¿no? Tenemos un deficiente manejo de los conflictos sociales, muchos de ellos asusados por la propia autoridad. Lo segundo es que se tiene que dar un marco de estabilidad a las reglas del juego y el marco tributario ha sido muy manoseado. Creo que ya se salió el informe del Fondo Monetario Internacional que concluye de que tenemos un sistema progresivo que ha logrado captar mayores recursos para el fisco. El último año se han triplicado el impuesto que ha captado
digamos, la SUNAT de las empresas mineras. Bueno, aprovechemos esta oportunidad y fomentemos la inversión, cosa que no se está haciendo. Y lo tercero es que los permisos se han vuelto una pesadilla. Entidades como el SENACE, que tiene bajo su ámbito otorgar los permisos de los estudios de impacto ambiental, el ANA y otras entidades se han vuelto, digamos, un dolor de cabeza. Y acá no estoy, digamos, infiriendo que hay que relajar los estándares sociales ni ambientales, en absoluto. Pero no puede ser de que tengamos regulaciones que sean absolutamente costosas de cumplir, arbitrarias y que no cumplan con lo que la norma prevé. Hay mucha discrecionalidad y no se está avanzando y estamos perdiendo una gran oportunidad de efectivamente tener un motor que jale al resto de la economía. Entonces, yo creo que ese es un sector absolutamente clave. Hay encadenamiento, genera empleo indirecto, pero se requiere tener sensatez. Hay cartera de proyectos, pero si seguimos en un entorno de tanto riesgo regulatorio y falta de decisión y cuadros que sean los idóneos en el Ministerio de Energía y Minas y en otras entidades públicas. Porque dista de ser el caso por ahora, ¿no? Vamos a liquidar a la gallina que pone los huevos de oro, lamentablemente. Ojalá que se reflexione. Yo veo que estamos retrocediendo y los indicadores de competitividad que usted menciona son una clara, digamos, son indicativos de eso. Y de inversión, ¿no? Estamos ante qué perspectivas de inversión privada para este año en minería y en otros sectores. Muy bajo, ¿no? Estamos en la previsión del BCR es 0, ¿no? Y ahora ya me imagino que con los últimos desarrollos estará hablando ya quizá de un negativo, un decrecimiento versus el año anterior, ¿no? Y lo cual es puramente reflejo del mal manejo político, ¿no? O sea, si no fuera por el tema político, gobernabilidad y todos estos temas cualitativos, el Perú, por el nivel de reservas que tiene, los buenos precios de los minerales y también por el bajo nivel de deuda pública que tiene, el Perú debería tener una nota muchísimo más alta en términos de clasificación de riesgo. Poniéndolo en términos escolares, deberíamos tener 18 de nota y tenemos 12 porque no, nos jalan 12 en conducta. Es generoso. Nos jalan en conducta. 11. Sí. O 11 o 12, ¿no? Pero vamos por ahí. Una ¿no? anotación y que de vuelta vamos a la economía dual. Tenemos un sector ultrarregulado con estos problemas regulatorios y a la par la minería ilegal, la informal, para la cual no hay ningún tipo de solución ni planteamiento y que se acapara extensas áreas territoriales del país y no se oye nada. El gobierno no ha dicho absolutamente nada respecto a esta problemática que tiene también una incidencia social muy, muy grande. Entonces, se está exacerbando esta informalidad, esta dualidad de la economía peruana que nos va lamentablemente a postrar en un sendero bastante pesimista, me temo. Nos quedan pocos instantes. Yo quisiera usarlos para que nos digan una palabra sobre petróleo en el Perú y en particular, felizmente que se ha liberado el conflicto en el Pozo 95, que produce la mitad de nuestro petróleo y que ha estado también capturado por protestas, se dice que socioambientales durante un mes. Pero se ha puesto en funcionamiento la refinería de Talara el día de hoy. Y me parece que usted conoce de cerca el lanzamiento de este proyecto el año 10. ¿Por qué era necesario hacerlo el año 10? ¿Y cómo se explica algo que muchos preguntan? Que un país que produce poco petróleo, 40.000 barriles diarios quizás, deba tener una refinería de esa calidad y de ese costo. A ver, Fernando, yo creo que respondía a la necesidad de ese momento de tener un combustible más limpio, porque había normatividad de salud pública que así lo demandaba. Se optó por una decisión en aquel entonces, pero pasó muchos años, porque ese proyecto debió haberse culminado, digamos, en 2013, 2015, 2016, a lo mucho. 6 años, y no 12. Ha transcurrido, digamos, el doble de tiempo. Y esto, de alguna forma, por una especie, un desmanejo de la empresa pública, que lo hemos visto en la cúspide recientemente con los problemas de Petroperú, que ha perdido, digamos, el grado de inversión, y una empresa que ha estado un poco desorientada, creo yo, a meterse a negocios de riesgo, más allá de sus capacidades. Entonces, creo que ya hay que asegurarse que la propia rentabilidad de esa empresa bien manejada repague esa deuda. Yo creo que no hay espacio a tomar mayor riesgo de ningún tipo para efectivamente... Petroperú puede generar los ingresos. El análisis que se hizo inicialmente fue uno que los propios flujos
y el margen refino, que es un indicador clave, permitían repagar. De hecho, el Estado dio una garantía que nunca se utilizó, y el financiamiento de 4.300 millones de dólares que consiguió Petroperú lo pudo bajo su propio balance y la perspectiva de riesgo de la empresa. Ahora, ha pasado mucho tiempo, demasiado quizá, y yo creo que estamos ante la responsabilidad de manejar bien ese activo, de capitalizarlo y no asumir ningún tipo de riesgo o contingencia adicional. El foco está ahorita del mercado y de todos los analistas está en el comportamiento de esa empresa, que ahora, digamos, cobra tiene mayor posibilidad por los precios altos que tenemos del combustible y del petróleo, de mejorar los márgenes de refino. Pero nada, va a depender de su manejo corporativo y que no se politice, porque el problema de estas empresas públicas que no tienen dueño, como lo ha dicho algún colega... Carlos Paredes, con un libro sobre el tema, es que al no tener dueño, la responsabilidad se diluye y siempre está el papá de Estado para poder respaldar los malos manejos. Por una chiquera. ¿Palabras finales sobre este tema quizá? Sí, a mí la verdad que yo no veo que el Perú, como tú bien dices, el Perú no es un país hoy por hoy petrolero. A duras penas llegamos a 40.000 barriles diarios, que para estándares internacionales no es mucho. Yo preferiría un Estado muchísimo más enfocado en salud, en educación e infraestructura, no agua, desagüe, ¿no? Realmente para mí es una distracción estar en un sector en el cual tranquilamente podríamos usar el sector privado para que nos ayuden a actividades tan riesgosas y tan intensivas de capital como es exploración, ¿no? Entonces, pero que no ha tenido muchos resultados, no ha tenido muchos resultados. Para no hemos hallado muchos yacimientos petrolíferos. Lo de Talara ya hemos visto, nos ha salido carísimo, ya estábamos jugados, no había cómo ir para atrás, había que terminar y ya está, ¿no? Pero yo claramente preferiría que el Estado haga 2 o 3 cosas bien y con eso tiene de basta y de sobra ya, ¿no? Bueno, muchas gracias por su presencia acá y por hablar de una manera rigurosa y a la vez clara sobre temas que son menos fáciles de explicar que las decisiones judiciales o los prófugos de la justicia, pero que son quizá más importantes aún. Muchas gracias por su presencia acá, Luis Miguel Castilla y Enrique Castellanos. Vamos a hacer una pausa, después de la cual hablaremos sobre el tema de la leche en el Perú y qué significa que solamente se pueda beber bajo el nombre de leche fresca. Preguntaremos a esto a alguien que ha sido decano de los nutricionistas del Perú, pero que ha tenido responsabilidades gremiales a nivel de América Latina también. Después de la pausa.